Bienvenidos. Hoy vamos a meternos, si os parece, en la sala de máquinas de la economía. Un buen sitio. Todos hemos oído hablar de inflación, de paro, del crecimiento del PIB. Son como piezas sueltas de un puzzle enorme. Sí, conceptos que están ahí, flotando. Exacto. Pero, ¿quién decide cómo encajan esas piezas? ¿Con qué objetivos se gestiona la economía de un país? Hoy vamos a intentar montar ese puzzle, entender la lógica que hay detrás de las decisiones que afectan a nuestro bolsillo, a nuestro trabajo y, bueno, a nuestro futuro. Y para hacerlo tenemos una guía de primera, la verdad. Es el manual Introducción a la Política Económica, coordinado por el catedrático Juan Cuadrado Roura. Ojo, que no vamos a leerlo. No, para nada. La idea es usarlo como un mapa, como una guía para explorar el terreno. Se trata de conectar los puntos, de entender que cuando un banco central sube los tipos de interés, pues no es un acto aislado, es parte de una estrategia mucho más amplia, con sus reglas, sus jugadores y, sobre todo, sus tensiones. Ahí has dado en la clave, las tensiones. Porque esto no es una ciencia exacta, Para nada. es un juego de equilibrios. Así que, venga, empecemos por el principio, por el tablero de juego. El libro deja claro que las medidas económicas no surgen de la nada. Hay un marco, unas reglas. ¿Cuáles son? Pues el libro lo llama el sistema económico, que no es más que el conjunto de principios, de instituciones que definen cómo se juega. En la mayoría de las economías occidentales, este sistema se asienta sobre 4 pilares teóricos. A ver, Primero, el derecho a la propiedad individual. Segundo, el derecho a contratar e intercambiar libremente. vale. Tercero, la libertad en la prestación del trabajo. Y cuarto, que es muy importante, la libertad de emprender y de asumir riesgos. A ver, esto me suena. Me suena la definición del libro de texto de una economía de libre mercado, ¿no? Exacto, esa es la base teórica. Pero claro, aquí es donde la teoría choca de lleno con la realidad, ¿verdad? Porque un mercado puramente libre, sin ningún tipo de intervención, eso no existe en ninguna parte. Totalmente. Y haces muy bien en matizarlo. El libre mercado puro es un modelo teórico, es un ideal. La realidad es que todos los sistemas han evolucionado, porque los mercados, por sí solos, a veces fallan, y fallan estrepitosamente. El libro habla de los fallos de mercado. Efectivamente. Y ese es el concepto clave que justifica la intervención del Estado. ¿Ves? Que se oye mucho, pero que no siempre se entienden del todo. ¿Podríamos poner un ejemplo claro? Claro. El ejemplo clásico es la contaminación. Imagina una fábrica que produce muy barato porque vierte sus residuos a un río. Vale. El mercado, por sí solo, no tiene en cuenta el coste de esa contaminación. Ese coste lo pagamos todos, en forma de problemas de salud o de un ecosistema dañado. El precio del producto no refleja su coste real para la sociedad. ¿Eso es un fallo de mercado? Exactamente. El mercado no asigna los recursos de forma eficiente. Y ahí es donde el Estado interviene, por ejemplo, con un impuesto a la contaminación o una regulación para corregir ese fallo. Entendido. O sea que la intervención del Estado no es un capricho, es una respuesta a las imperfecciones del propio mercado. Precisamente. Y esa mezcla, ese equilibrio entre un sistema basado en el mercado y un sector público que interviene para corregir, para complementar, eso es lo que el manual define como economías mixtas. Y ese es, en la práctica, el sistema que tenemos en casi todo el mundo desarrollado. Así es un tira y afloja constante entre la libertad de mercado y la intervención pública. Vale, tenemos el tablero de juego, una economía mixta. Si el Estado interviene, se supone que lo hace con un propósito. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cuáles son las grandes metas? ¿Qué se intenta conseguir con la política económica? Pues el texto es muy claro y estructura estas metas en 5 grandes objetivos económicos. Son los que cualquier gobierno, del color que sea, diría que persigue. Me imagino el primero. A ver, El que siempre está en los titulares. el crecimiento económico. Ese es. El primero, el famoso crecimiento económico. El famoso PIB. Claro, pero aquí el libro debe de hacer hincapié en la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque crecer un 5% a base de un boom inmobiliario, como ya hemos visto, pues puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Precisamente. Fíjate que el libro subraya que el objetivo es un crecimiento sostenido y sostenible. Sostenido y sostenible. Sostenido en el tiempo, para que no sean picos de sierra, y sostenible en términos medioambientales y sociales. No vale cualquier tipo de crecimiento.
Se mide con el PIB y el PIB per cápita sí, pero la calidad de ese crecimiento es el verdadero debate de fondo. De acuerdo, primer objetivo, crecimiento de calidad. ¿Cuál es el segundo? El pleno empleo. El objetivo es crear puestos de trabajo para toda la población que quiere y que puede trabajar, pero de nuevo la cifra esconde muchos matices. No se trata solo de bajar la tasa de paro. Claro, porque hoy el debate es fascinante. Hablamos de cualquier empleo o hablamos de empleo de calidad. Las estadísticas de paro pueden ocultar una precariedad enorme, un montón de contratos temporales o a tiempo parcial no deseados. Sí, es algo que el simple dato de la tasa de actividad no captura del todo. Exacto. El libro lo enmarca como un objetivo clásico, pero la realidad actual nos obliga a preguntarnos qué tipo de empleo se está creando. El objetivo formal es reducir el desempleo cíclico, el que va con las crisis, y también el estructural, que es más persistente. Pero como dices, el debate sobre la calidad del empleo es la clave del siglo XXI. Tenemos crecimiento y empleo, los dos grandes caballos de batalla. ¿El tercero? La estabilidad de precios. La inflación. Dicho de otro modo, mantener la inflación bajo control. Este objetivo es crucial porque la inflación es como un impuesto silencioso. Si los precios suben un 10% y tu sueldo no, has perdido un 10% de tu poder adquisitivo. Así de simple. El objetivo es dar certidumbre a la gente y a las empresas, que el dinero que guardas hoy valga más o menos lo mismo mañana. El indicador que todos conocemos, pues, es el IPC, el índice de precios al consumo. Nos quedan dos. El cuarto suena un poco más técnico, el equilibrio de la balanza de pagos. Suena técnico, pero es muy intuitivo si lo pensamos de otra manera. A ver. Pensemos en la balanza de pagos como el extracto bancario de un país con el resto del mundo. Vale, me gusta. Si un país gasta mucho más en importaciones, en turismo fuera, en pagos de deuda, de lo que ingresa por sus exportaciones y servicios, tiene un déficit. Como una familia que gasta más de lo que gana. Exacto. Un poco de déficit no es malo. Es como usar la tarjeta de crédito. Pero si se vuelve crónico, los mercados internacionales empiezan a dudar de tu capacidad para pagar tus deudas, y eso puede acabar en una crisis muy seria. Se trata de mantener la solvencia del país a medio plazo. Una buena analogía. Y llegamos al quinto y último objetivo, que probablemente es el que genera más debate político. Sin ninguna duda. Es la redistribución de la renta y la riqueza. El objetivo es reducir las desigualdades. Claro. Cuidadoso y dice que no se busca una igualdad absoluta, sino una reducción progresiva de las diferencias. Aquí entran en juego los impuestos progresivos, las ayudas sociales, la educación y la sanidad públicas. Es el objetivo que más directamente conecta la economía con un modelo de sociedad concreto. Se mide con herramientas como el índice de Gini. Entonces, si tenemos estos 5 grandes objetivos sobre la mesa, crecimiento, empleo, precios estables, equilibrio exterior y redistribución, la pregunta del millón es, ¿quién está en la habitación cuando se decide priorizar uno sobre otro? Porque me da a mí que no se pueden conseguir todos a la vez al máximo nivel. No, imposible. ¿Quién tiene realmente el poder de decisión? Esa es la pregunta clave. Y el libro, la verdad, ofrece una respuesta que a lo mejor sorprende a más de uno. Describe un ecosistema muy complejo de actores. Está el Parlamento, el Gobierno, los partidos políticos, la administración pública, los técnicos, los grupos de presión, como sindicatos y patronales, asesores. Mucha gente. Pero no todos juegan en la misma liga. ¿Quién mueve los hilos de verdad? Pues aquí el manual señala una tendencia muy clara en las últimas décadas. El poder real se ha ido concentrando cada vez más en lo que llama el binomio gobierno-administración pública, o sea, el poder ejecutivo. Exacto. Son ellos quienes realmente diseñan, preparan y proponen las políticas económicas. Espera, que eso es muy importante. Me estás diciendo que el poder se ha desplazado de los escaños del Parlamento, de los representantes que elegimos, a los despachos de los ministerios y los altos funcionarios. Esa es la idea central que transmite el texto. Argumenta que por la creciente complejidad técnica de la economía y la necesidad de respuestas rápidas, el Parlamento ha ido perdiendo iniciativa. Su papel a menudo se limita más a debatir, enmendar y finalmente aprobar o rechazar un plan que ya viene muy cocinado desde el Ejecutivo. Pero eso suena un poco opaco, ¿no? Si los técnicos y el gobierno lo deciden casi todo, ¿qué control real le queda al ciudadano o a la oposición en el Parlamento? Más allá del ruido mediático. Es un debate fundamental sobre la calidad democrática. Ahora bien, el libro añade un matiz crucial. Este binomio gobierno-administración no opera en una burbuja.
Claro, están sometidos a una presión enorme. Los partidos que sostienen al gobierno marcan las líneas rojas, los grupos de presión influyentes hacen su labor de lobby, los medios de comunicación crean estados de opinión. La decisión final es el resultado de un equilibrio de fuerzas muy complejo, aunque la iniciativa parta del Ejecutivo. Y en todo este proceso tan enrevesado, ¿menciona el libro algún problema práctico que surja a menudo? Sí, menciona uno que es clave para entender por qué la política económica a veces parece ir a remolque de los acontecimientos. Es el problema de los retardos o lags. ¿Los retardos? Sí, desde que se detecta un problema, como que la inflación se dispara, hasta que la medida que se toma tiene un efecto real en la calle, puede pasar muchísimo tiempo. Eso es fundamental. Es como intentar regular la temperatura de una casa con un termostato que tarda 3 horas en reaccionar. Es la analogía perfecta. Para cuando empieza a calentar, ya ha vuelto a salir el sol y te asas de calor. Tal cual. Hay un retardo de reconocimiento, que es darse cuenta del problema, uno de decisión, ponerse de acuerdo en qué hacer, uno de implementación, poner la medida en marcha, y el más largo, el retardo de efecto, que es que la medida impacte en la economía real. Claro, es como pilotar un transatlántico. Exacto. No puedes dar un volantazo y esperar que vire al instante. Y en economía, a veces para cuando la nave empieza a girar, el iceberg ya ha cambiado de sitio. Muy claro. Tenemos el sistema, los objetivos y los actores con sus dinámicas. Para que no nos quedemos en la teoría, bajemos a la arena. Hablemos de una de las herramientas más potentes que menciona el texto, la política monetaria. Perfecto. La política monetaria es básicamente el control del dinero. El libro la define de forma muy sencilla. Es la acción de las autoridades para cambiar la cantidad, la disponibilidad o el coste del dinero. O sea, los tipos de interés. Efectivamente. Y todo esto con el fin de lograr los objetivos económicos. Y de los 5 objetivos que hemos visto, ¿cuál es su diana principal? Sin ninguna duda, la estabilidad de precios. Es su misión número 1, casi una obsesión para los bancos centrales modernos. Vale. Pero claro, al influir en el coste del crédito, también tiene un impacto directo en el crecimiento económico y el empleo. Es la gran herramienta de estabilización a corto plazo. ¿Y quiénes son los encargados de manejar esta herramienta tan poderosa? Imagino que aquí entra en escena el famoso Banco Central. Pues son principalmente dos actores. Por un lado, el Banco Central, que es el brazo ejecutor, el Banco Central Europeo en nuestro caso. El técnico. Eso es la institución técnica que maneja los instrumentos, como fijar los tipos de interés oficiales. Por otro lado está el gobierno, que, en teoría, establece los objetivos económicos generales del país. Pero siempre se habla de la independencia de los bancos centrales. ¿Cómo encaja eso? ¿Qué significa que sean independientes si el gobierno fija los objetivos? Ese es el punto más delicado y fascinante. En sistemas como el de la eurozona, el Banco Central Europeo tiene un altísimo grado de autonomía. Su mandato, que está fijado por tratados, es la estabilidad de precios, en torno al 2% de inflación. Y ya está. Y puede tomar sus decisiones para alcanzar ese objetivo con total independencia de los gobiernos de turno, de los países miembros. La idea es aislar la política monetaria de los ciclos electorales. ¿Sabes? Evitar la tentación de que un gobierno fuerce una bajada de tipos justo antes de unas elecciones para estimular la economía a corto plazo, aunque genere inflación a largo. Pero, ¿es una independencia real? ¿Puede la presidenta del BCE ignorar por completo una llamada del canciller alemán o del presidente francés si la economía se está hundiendo? Bueno, formalmente sí. En la práctica es un equilibrio de poder. La independencia está en su mandato y en sus herramientas. Pero la presión política siempre existe, claro. Claro. Para ilustrar cómo pueden variar estos mecanismos, el libro pone 2 ejemplos muy buenos sobre cómo se puede fijar un tipo de cambio, que es una decisión de política monetaria. Por un lado, el antiguo sistema monetario europeo, donde los tipos de cambio se decidían por acuerdo político entre todos los países. Era una decisión consensuada. Exacto. Y en el extremo opuesto tienes el caso de Argentina en los 90, donde fue el propio Parlamento quien fijó por ley la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar. 2 formas radicalmente distintas de tomar una decisión crucial. Entendido. Hemos cubierto mucho terreno, la verdad. Partimos de un tablero de juego, la economía mixta, que es un pulso constante entre mercado e intervención. Eso es. Luego vimos los 5 grandes objetivos que se persiguen: crecimiento, empleo, estabilidad de precios, equilibrio exterior y redistribución.
Analizamos quiénes toman las decisiones, con ese poder concentrado en el gobierno y la administración, pero siempre bajo la influencia de muchos otros actores. Sí, Y finalmente, hemos visto un ejemplo de cómo funciona una herramienta tan potente como la política monetaria. exacto. Y todo esto nos da un marco, un esqueleto para interpretar las noticias. Ahora, cuando llegamos que el BCE sube los tipos para controlar el IPC, entendemos que está usando la política monetaria para perseguir el objetivo de estabilidad de precios. Ujú. Aunque eso pueda afectar negativamente al objetivo de crecimiento económico a corto plazo. Precisamente, vemos la conexión. Ha sido un análisis muy completo. Nos da el mapa que prometías al principio. Pues para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final, una pregunta que el propio índice del libro sugiere, pero que para mí es la esencia de todo esto. Adelante. Hemos presentado la lista de los 5 objetivos como si fuera la carta de un restaurante donde puedes pedirlo todo, pero la realidad no es así. De hecho, el libro dedica un capítulo entero a lo que llama el conflicto entre los objetivos. Y esa es la clave de todo, ¿verdad? Ahí está el verdadero corazón de la política económica. La reflexión final es esta. ¿Qué ocurre cuando estos objetivos chocan frontalmente? ¿Por qué chocan constantemente? Las medidas para fomentar el pleno empleo y el crecimiento, como bajar mucho los tipos de interés, pueden disparar la inflación. Claro, las políticas de austeridad para controlar el déficit exterior pueden frenar el crecimiento y destruir empleo. Las políticas de redistribución muy agresivas pueden, según algunos, desincentivar la inversión. La verdadera política económica no consiste en tener una lista de deseos, consiste en gestionar esos conflictos, en decidir qué sacrificas y qué priorizas en cada momento. Esa es la decisión más difícil de todas y la que realmente define a un gobierno.